Hola, muy buenas tardes. Aquí en un nuevo capítulo estamos en A Desalambrar la Salud Mental, el programa que intenciona que todas las reflexiones puedan compartirse a todas las personas posibles. Como ya saben, en nuestras redes sociales que contamos con Facebook, con YouTube, Instagram, también tenemos nuestro correo electrónico a desalambrarlasaludmental@gmail.com para que nos puedan escribir, agradecer siempre a personas que de repente tienen dudas y nos contactan, preguntas de todo tipo de problemáticas o temas de salud mental. Estamos para eso. Acabamos de inaugurar también hace pocos días un blog donde también colocaremos nuestras reflexiones e invitamos a las personas que también quieran poder aportar con sus reflexiones. Está nuestro blog disponible. Eso pues, entonces vamos a pasar a lo que anunciamos en nuestras redes sociales, que tiene que ver con el tema de hoy, que lleva por título Espectro autista en la adultez. Y ahora, ¿qué sigue? Este tema, que no es casual, este título, y vamos a ver por qué no es casual y de qué se trata. Para hablar de esta temática, hemos invitado y tenemos el honor de contar acá con una persona que ha trabajado mucho en investigar, en estudiar el tema y que tiene que ver con Maximiliano Bravo. Maximiliano Bravo es sociólogo de la Universidad Diego Portales y, como les mencionaba, ya ha estudiado hace un buen tiempo todo lo que es temas de inclusión y en particular de lo que vamos a hablar hoy, el espectro autista en la adultez, ¿ya? Así que sabemos que generalmente uno escucha el espectro autista en la infancia, adolescencia, pero en la adultez, claro, ¿qué pasará con las personas? Y agradecerte, Maximiliano, por tu presencia y entonces hacerte la gran pregunta, ¿qué piensas de este título que mencionábamos? Y partir por ahí. Primero que todo, fue una excelente introducción de tu parte y el título se debe a que tras 12 años de enseñanza obligatoria, los, los padres se sienten muy desorientados sobre el futuro de su hijo en el aspecto autista, a Mm. menudo haciéndose la siguiente pregunta en el tono más melancólico posible. ¿Qué será de mi hijo o hija cuando ya no esté ahí? A menudo, cuando converso con mis papás sobre qué hago y por qué hago esto, yo les digo que quiero que cada vez haya menos padres que se hagan esa pregunta. Mm. Eh, que puedan tener cada vez más respuestas a saber qué hacer. Sí, Mm. sí, y que también sus hijos em, sean los arquitectos de su propio destino, en el sentido que ellos tomen sus propias decisiones y sienten orgullosos de las decisiones que han tomado y tengan un proyecto de vida que puedan llamar propio. Mm. Mm. Si, respecto a lo que estás mencionando es, entonces pensar, si hablas de padres, tendrá que ver entonces que hay una relación muy cercana entre personas del espectro autista y sus padres o personas familiares. Hay un tema de dependencia, tal vez cultural. Mm, En ese sentido, el espectro autista no solo afecta al individuo que vive con la condición, sino también a sus padres, quienes son los que recorren un largo, arduo y frustrante peregrinaje de buscar el mejor colegio y el profesional más idóneo para su hijo, y lo único que se encuentran muy a menudo son puertas cerradas y preguntas sin respuesta, y esa situación no se compara con lo que les espera en la vida adulta, ya que, como tú dijiste al principio, se habla mucho sobre la infancia del espectro autista, pero nada en la edad adulta, y menos aún se generan espacios para que las personas que viven la condición del espectro autista hablen sobre sus propias experiencias, porque una cosa es leer sobre el espectro autista y otra es conocer al espectro autista en su forma auténtica posible, Mm. cortesía de las personas que sí viven la condición, incluyéndome.
En tal sentido, desde tu experiencia también, Maximiliano, ¿qué podríamos decir? Tú dices incluyéndome, pero te ha tocado ver muchas situaciones. ¿Qué se podría hacer para quien no sepa este tema del espectro autista? Voy a aterrizar de la forma más concreta posible. Eso. Yo conocí en un taller de habilidades sociales donde yo parecía desde los 10 años hasta los 20 años que había muchos jóvenes con síndrome de Asperger mayores que yo, que sus papás aún los recogían mientras yo podía movilizarme hasta allá en bicicleta de ida y vuelta y entre esa habilidad tan elemental como desplazarse autónomamente del punto A al punto B, existe un desfase en términos de autonomía, lo que contribuye a que existe una perspectiva muy infantilizada acerca de la persona adulta en el espectro autista. Pero este del espectro autista es alguien que, por ejemplo, como cualquier persona o alguien que ve la vida de determinada manera, que la gente se preguntará qué Oye, será. si yo pudiera ponerlo de la forma más sencilla que puedo, imagínate un arcoíris y intenta trazar una línea para delimitar cada color, de dónde empieza y termina cada color y bueno, en el espectro autista tú no puedes trazar una línea porque no es lineal, es como es un espectro porque son miles de vivencias totalmente diferentes. Y a mí me gusta introducir el espectro autista caracterizándolo con la imagen visual de un arcoíris porque hay mucha negatividad en esa condición y yo quiero aportar una cuota de visión positiva y eso se expresa en la página de Facebook de mi blog Asperbúho, donde yo posteo imágenes de arcoíris, imágenes que pretenden aportar una forma positiva de ver el espectro autista para las familias de las personas que viven dicha condición y las propias personas que viven dicha condición. En ese sentido, no sé si interpreto bien, pero cuando dices un arco iris también, aparte de verlo de una manera positiva, ¿cierto? Constructiva, que aporte, también uno entiende el arco iris como que es difícil a veces distinguir cuándo cambia un color y Sí, porque como categorizar. sí. Es así de diverso. Sí, además porque el espectro autista es una condición donde la adquisición y retención de habilidades para la vida diaria es como bien contextual en el sentido de que un día puede hacer muchas cosas muy bien y el otro día no tan bien como el día anterior por X, Y, Z motivo, dependiendo de la persona, pero em, no es que la persona, que haya algo malo con esa persona, sino que a lo mejor es el ambiente o mucha ansiedad contenida durante el día, que hasta las cosas más cotidianas requieren un gran esfuerzo para las personas del espectro autista. ¿Qué tan grande es el esfuerzo? Depende de la propia persona y los apoyos que recibe a lo largo de su vida. En ese sentido, entonces pensaré, en la adultez uno tiende a pensar, la gente se vuelve o debiese culturalmente volverse más independiente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es esa situación y que tiene que ver con el título? ¿Qué pasa entonces en la adultez cuando antes estaba protegida esta persona? Ahora, ¿qué pasará? ¿Cuál es la situación en Chile? No existen programas bien delimitados respecto a apoyar la atención a la vida adulta de las personas del espectro autista. Lo más cercano está confinado a Santiago y otras capitales regionales y como muchas cosas, yo quiero insistir que Santiago no es Chile, Importante eso. porque el espectro autista, independiente de cuál sea tu color de piel, tu nivel socioeconómico, tus creencias religiosas, tu lugar de residencia, eso no lo distingue la condición. Hay personas que viven el espectro autista que tienen distintas experiencias de vida. Sí. Y, y,
Y quizá que a mí en particular me llama harto la atención en esas diferencias de experiencias de vida. Hay personas que se han podido desarrollar más autónomamente, a diferencia de otras que quizás no tanto. ¿Tendrá que ver la familia en Sí, esa? mucho, porque como he dicho a lo largo de esta entrevista, ellos son los principales expertos de la condición, el sentido de que son ellos quienes la viven junto con el individuo. Por experto no quiero decir una persona que ostenta muchos credenciales o que ha leído demasiado cerca la Mm, condición, sino una persona que vive con la condición y que es una persona que ha tenido que pelear muchas batallas para asegurar el bienestar socioemocional de sus seres queridos en el aspecto autista. Viene de una adolescencia Sí, también, la adolescencia es una etapa tormentosa para cualquiera, independiente de sí, su neurología. sí, sí. Ya de por sí es una etapa crítica y quizás para personas en esta condición, en una sociedad quizás que le falta para una inclusión, una gran inclusión, se presentan dificultades. ¿Son dificultades de la persona, dirías tú? ¿O quizás de una sociedad que no sabe convivir Sobre con eso, la diferencia? yo investigo el aspecto autista bajo un concepto llamado modelo social de la discapacidad, en que la discapacidad no surge respecto a la condición con la que nació una persona, sino en el entorno en el que interactúa dicha persona, que nació con la condición y los obstáculos que dificultan su rutina cotidiana. Sí, en tal sentido, bueno, bueno, hacemos una interrupción en Maximiliano que la gente bueno, está comentando y justamente ahí vos y nos comentará de qué se trata, pero invitamos a las personas que puedan hacer comentarios, observaciones. Sí, hay un comentario acá. Tenemos conectado a Claudia Iván, Paulina Cerato, Natalia Banda. Natalia, es una pregunta. Plantea lo siguiente. Hay distintos casos. ¿Por qué hay niños que no logran conectarse? ¿Qué sucede ahí? ¿Conectarse en qué sentido? Yo me imagino que conectarse o interactuar con los demás. Mira, un rasgo bastante recurrente en cuanto al espectro autista tiene que ver con una preferencia a la soledad, y otro factor a considerar es el impacto sensorial de la condición del espectro autista, en que a muchos niños y adolescentes el espectro autista les resulta difícil lidiar con el bullicio inherente de las relaciones sociales, y por eso se retraen en un estilo de vida más solitario. Paulina Cerato refiere, muy interesante el tema, trabajo con adultos con trastorno del espectro autista y veo lo que plantea Maximiliano. Invitamos a los amigos que puedan hacer preguntas, así que aprovechemos aquí a Maximiliano que nos puede aclarar y enseñar mucho del tema. Ya. Esa es la idea, pues, y eso, aprovechen ahí, plantear sus impresiones, preguntas también, que también hicieron por otras redes sociales ahí, que Instagram de nuestro Sí. programa, otras preguntas que también una de ellas tiene que ver en parte con lo que hemos mencionado, con el tema de, en particular, con la adultez, ¿cierto? Y dice, una pregunta que hace Jorge Encinacid, dice, ¿cómo cree que respondemos en el diario vivir hacia alguien con trastorno del espectro autista adulto? ¿Cómo respondemos como sociedad en el diario vivir? Yo siento em, que no les abrimos la puerta, que em, saquen a relucir su máximo potencial. Es que existen muchas demandas sociales muy complejas y no les damos tiempo para organizar todos los estímulos que reciben del mundo a su alrededor. Como que están, no sé, hay una gran sensibilidad a los estímulos del ambiente. Sí, Mm. y también todas las exigencias sociales que las personas que no nacieron con condición de espectro autista dan por sentado. ¿Como cuál hace? Mira, por ejemplo,
después de los 12 años de enseñanza obligatoria, esperan que vaya a la universidad, consiga un trabajo, te cases, forme una familia, pero la vida ya no es tan lineal, e insistimos que siga haciéndolo. Y por un conjunto de características que agrupan el término función ejecutiva, que son cómo nosotros organizamos nuestro día a día. A las personas del espectro autista les cuesta la habilidad de función ejecutiva, control de impulso, regulación emocional, iniciación de tareas, y eso dificulta la adquisición de los hitos de la adultez. Y la principal causa de que las personas del espectro autista sufran, mejor dicho, experimenten desfases en, en cuanto a una carrera universitaria, se explica en las dificultades de la función ejecutiva. Porque porque la universidad es como la primera área donde la exigencia de mayor autonomía es más crucial y más evidente. Ya no existe la figura del apoderado. Tú tienes que organizar tus hábitos de estudio, tú tienes que entregar tu tarea, asistir a las pruebas, también esperan que tú organices tu horario y esas cosas que las personas que no viven el espectro autista damos por sentado, a las personas que viven con dicha condición les requieren un enorme esfuerzo. Y lo mismo va para conseguir un trabajo. Cuando yo estaba haciendo mi informe sobre inserción laboral y hice una entrevista en profundidad con personal de la Fundación Descúbreme, me dio un ejemplo de un joven en el espectro autista que no podía salir de una entrevista de trabajo porque su abuela no le dio su paraguas a tiempo mientras llovía. Y bien, eso podría parecer inaudito para una persona que no sabe mucho el espectro autista, pero cuando cosas tan aparentemente sencillas como preparar tus cosas para asistir a una entrevista de trabajo, ya sea tu ropa, artículos importantes, planificar el traslado de tu hogar hasta el lugar de la entrevista, son cosas que por las dificultades de la función ejecutiva a las personas del espectro autista les cuestan una enormidad. Y insistiendo con la Fundación Descúbreme, cuando yo examiné su declaración de misión, utilicé el término discapacidad cognitiva y yo les mandé un mensaje para que profundizaran por qué escogieron ese término en vez de discapacidad intelectual, y allí me hablaron que las personas en el espectro autista no tienen a menudo dificultades intelectuales significativas, pero sí sus dificultades están más enfocadas en el área de la función ejecutiva, tal como dije antes, control de impulso, regulación emocional, iniciación de tareas, planificación de actividades. Y ahí como que existen como muchas dificultades de cómo recibir a las personas adultas en el espectro autista. Claro. Hay un tema ahí que yo pensaba, tú dices, se dan por sentadas ciertas situaciones que en verdad tal vez no deberían darse tan por sentadas, de, por ejemplo, alguien en la condición del espectro autista, de cómo poder considerar, en este caso una universidad o un instituto o lo que sea, considerar también a este tipo de situaciones, en este tipo de personas, ¿cierto? Voy a hablar sobre una experiencia que me ayudó mucho en la universidad, donde yo logré titularme sin tener retraso significativo en los contenidos de mi programa de estudios, y se refiere a eso mismo, el programa de estudios. En el primer día de todas las clases, los profesores exponían una presentación en PowerPoint sobre los contenidos del programa de estudio, que incluía el correo electrónico de los profesores y también las fechas de las pruebas y entregas de proyectos importantes. Y al final de que expusieran su presentación, yo
iba al laboratorio de computación para imprimir el programa de estudio y a lo largo del semestre yo subrayaba las fechas de las pruebas y la entrega de proyectos importantes para así poder organizarme autónomamente. Buscabas estrategias para Sí, poder sí. desempeñarte en esa dimensión. Perfecto. No sé, ¿iba a decir algo vos, Inof? Sí, a ver. Pau Figueroa te pregunta, ¿qué le falta al sistema educativo para que la inclusión de estudiantes con condición autista sea real y efectiva? ¿Qué deben hacer las instancias de estudio? Perderle el miedo a las personas que aprenden de forma diferente, porque en todos los niveles educativos, sea educación básica, media o superior, sea esta última universitaria, técnica profesional, los profesores son la figura de autoridad externa al hogar familiar con quienes las personas del espectro autista interactúan de forma más continua y cómo reciben la información acerca de tener un alumno con dicha condición, genera la atmósfera de aceptación o rechazo hacia las personas en situación de discapacidad, porque él es la autoridad y él es quien filtra la experiencia de tener un alumno en el espectro autista en su clase y una actitud positiva de parte del profesor fomenta el espíritu de la inclusión en el salón de clases y un profesor que acepta en el salón de clases a un alumno en el espectro autista es un profesional que demuestra una actitud humilde y empática y que su compromiso de jamás terminar de aprender independiente de lo elevados que sean sus credenciales está más firme que nunca al abrir la puerta a la inclusión, porque inclusión no solamente significa dejar entrar a los alumnos en el espectro autista, sino también darles la bienvenida para que sean miembros activos y con derechos de la comunidad escolar o universitaria. ¿Recuerdas algunos ejemplos que te haya tocado ver o vivir también desde tu experiencia, por decirlo así, buenas prácticas, buenas actitudes? Sí. Cuando yo estaba en tercero medio, yo fui votado como el mejor compañero por mis pares y ese sentimiento de aceptación que se originó de Talito fue muy genuino y muy especial. No fue como algo fingido. No, no lo fue. Y Y también cuando yo estuve en el primer mes de bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades, la carrera que yo estudié antes de transferirme a Sociología un año después, cuando yo expuse sobre el síndrome de Asperger, poniendo énfasis en los aspectos que mejor me representaban, en vez de ser una presentación llena de tecnicismos clínicos que cualquiera podía obtener en Wikipedia, mis compañeros me felicitaron y me dijeron que era muy valiente al exponer sobre mi condición. Porque hay personas que dicen, exponer sobre mi condición puede verse limitada o no llegar a exponer porque o me da vergüenza o siento que qué irán a decir de mí. Eso ocurre, uno se podría imaginar. Sí, y es muy válido. Claro. Porque si uno se siente forzado a exponer una información tan personal como su condición, eso causaría más problemas a los que pretende evitar. Como que falta todavía a nivel social generar las condiciones. Demasiado. Sí. Mientras nuestro voz in off va anotando comentarios, está trabajando arduamente. Hay un comentario que se llama así, dice Sol y Grana, ese es su nombre. Ella comenta respecto a qué desafíos se presentan, o en particular qué desafíos hay en el mundo adulto, en el espectro autista, y cómo se diferenciaría en particular con la infancia. ¿Qué distinguiría una de otra en esta etapa? Primero, dejar que las personas en el espectro autista tomen sus propias decisiones. Por ejemplo, cuando yo estuve en mi práctica profesional en una
organización llamada Fundación Crescendo, que interviene con personas adultas con discapacidad intelectual severa para que adquieran habilidades para una vida autónoma. Ahí fue el lugar donde yo aprendí por primera vez sobre el modelo social de discapacidad. Yo llegué a saber que los padres de los adultos que estaban en la fundación, aún así les escogían qué ropa ponerse y muchos eran ya, ¿Qué edad tenían? Algunos tenían más de 35 años. Adultos ya. Sí. ¿Te impactó eso? Sí, y otra cosa que me impactó antes de eso es que muchos adultos les decían a los terapeutas como tío o tía. Como, no sé, el jardín. Sí, pero algo que me impactó más positivamente, un término que usan los profesionales que trabajan en la fundación es usuarios en vez de pacientes, porque usuarios en el sentido de que ellos deciden cómo usar los servicios que ofrece la fundación en vez de ser receptores pasivos de la dinámica de la fundación. Como que su opinión sería tomada en cuenta. Sí. Ya. Interesante ese tema ahí. Unas preguntas que te quiero hacer después. Anacleto Jara te pregunta, ¿qué opinión tienes sobre la alta medicalización de las alteraciones del comportamiento en el ámbito escolar, dentro de cuyas víctimas se encuentran muchos niños y niñas diagnosticados como condición autista? ¿Y qué opinas sobre el proyecto de ley, entre comillas, ley Ritalin? Yo encuentro que la hipermedicalización es una histeria injustificada de una sociedad exitista que no deja respirar a los niños, especialmente a los niños que aprenden de forma diferente. Y yo encuentro que la mejor medicina es el amor incondicional, porque no es algo que los niños en el espectro autista y con otras condiciones más o menos semejantes reciben muy a menudo, porque todo lo que reciben son puras llamadas de atención de sus padres, de sus profesores y transeúntes que no tienen nada bueno que decir de ni de sí mismos. ¿Se vincula mucho desde el reto? Sí, y eso socava mucho su autoestima. Y sumado toda la carga académica que reciben los niños, estén el espectro autista desde pequeños, es una receta para el desastre. Y por lo que menciona ahí, el tema de la medicalización como manera de solucionar algunos temas, que es la pregunta ahí de nuestro... Además, cuando decimos que los niños están mejor medicados y tranquilos, los adultos están diciendo, ¡hemos fallado! Claro. ¿Qué pasa ahí en ese momento? Y por otro lado, los niños, si están expuestos a adultos que simplemente les llaman la atención, no están expuestos a adultos felices o están expuestos a adultos que ellos no quieren llegar a ser. Claro. Como... Adultos angustiados, adultos frustrados, adultos enojados. ¿Qué niño quiere crecer para convertirse en ese tipo de adulto? Ninguno. Como amargado, angustiado. Sí. Y también toda esta sociedad exitista donde todo es pura prisa, puro trabajo, puro horario, bla, 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 bla. Rápido, rápido, rápido. Trabaja. ¿En serio? ¿Qué niño querría vivir una adultez así? Sí, yo pensaba como también el tema de... Ahí aparece otra variable que es, ¿cierto? La variable del ritmo de vida de la sociedad, que no solamente el tema, hablamos de condición del espectro autista, sino también hay un entorno social. Yo pienso que las personas en el espectro autista, si nos detenemos a escucharla, podrían abrirnos muchas puertas que ni siquiera sabíamos que estaban allí en primer lugar, lo cual sería muy positivo para todos, estén o no estén en el espectro autista. De hecho, cuando yo describo mi blog Asperbúho en la página acerca de, y explico por qué yo elegí los búhos,
porque son criaturas sabias y adorables, dos adjetivos muy apropiados para describir a las personas del espectro autista si nos detenemos a escucharlos en vez de emitir juicios apresurados acerca de ellos. Sí, como antes de emitir es tener este prejuicio, como Sí. se dice, ¿cierto? Sí. Tremendo tema ese. Bojinov, pucha que ha tenido pega, Bojinov. Pablo Ibarra te dice toda mi admiración por tus logros, eres un ejemplo. Hace una Gracias. pregunta, que es la siguiente. ¿Qué opinas de la proliferación de supuestas curas o tratamientos supuestamente innovadores para tratar el autismo? ¿Cómo se debería regular esto? Voy a ser honesto. No voy a ser Dale. duro, no voy a ser duro con las personas que dicen quiero una cura para mi hijo con autismo, porque yo creo que no lo dicen literalmente. Cuando dicen quiero una cura, es como que están diciendo quiero que se acaben las dificultades y no son malas personas, solamente necesitan ayuda. Y todos esos mercaderes de ilusiones que venden las curas se aprovechan de las ansiedades que viven los padres de niños en el espectro autista. Y cuando tú vives un largo, arduo y frustrante peregrinaje donde lo único que recibes son puertas cerradas y preguntas sin respuesta, esos mercaderes de ilusiones saben cómo presionar tus botones emocionales para decirte lo que tú quieres escuchar, ser lo suficientemente persuasivo para que vean al espectro autista como un enemigo al cual eliminar. Y eso me motiva a no ser tan duro con las personas que usan las palabras autismo y cura en la misma oración. Yo igual escucharía sin interrumpir, independiente si no me gusta lo que sale de sus bocas. Me gusta mucho menos lo que sale de las bocas de esos mercaderes de ilusiones que solamente excretan sapos y culebras que amenazan la tranquilidad familiar. Porque tú hablaste de una palabra que a veces se caricaturiza, que es el amor, que uno puede entender los afectos, el amor incondicional, dijiste tú, los afectos hacia una persona. Entendemos que quizás, y siendo realista, como dices tú, el entenderse, el poder entenderse entre familiares y una persona que vive esta condición, o una comunidad y esta persona que vive en esta condición, es un trabajo de que toma tiempo, no es algo como... Yo jamás he dicho que el amor es algo fácil, porque Exacto. el amor es algo que no es simplemente un cúmulo de emociones placenteras, es una decisión que tienes que tomar todos los días. Y el amor es una forma de diferenciarte de un mundo que se ve ahogado y consumido por el odio. Porque nada bueno sale del odio. Nada bueno sale de odiar a tu hijo solo porque nació con una condición del espectro autista. Y si cosechas odio, siembras odio, y no quieres que tu hijo se odie a sí mismo, porque lo único mensajes que escucha en su vida cotidiana son mensajes de odio, que terminaría internalizando cuando se haga adulto y eso sabotee su autonomía y autodeterminación, hasta el punto de recluirse en su hogar, temeroso del mundo a su alrededor. Sí, eso me hace acordar de una pregunta que hicimos tiempo atrás acá a unas compañeras de organización Asperger, mujeres Asperger, y saludos a ellas, que estuvieran acá, y justamente lo importante que ahora hablamos de adultez. Para llegar a esa adultez del mejor modo posible, cómo es necesario poder darse el tiempo de desarrollar este tema del afecto, del amor, de cómo nos entendemos, cómo apoyamos, cómo estimular el desarrollo de alguien en esta condición. Yo le diría a los adultos que se miren al espejo, que examinen su rutina, porque
los niños del espectro autista son aprendices muy visuales y si ven adultos amargados y angustiados, crecerán para convertirse en adultos amargados y angustiados. Y a los padres, que, que tengan una identidad más allá de ser padres y que conserven sus pasatiempos, que conserven sus amigos, pasen tiempo juntos como una pareja casada, porque eso les hará bien a ustedes y también les hará bien a sus hijos, porque si hace que el espectro autista sea el centro de sus conversaciones y de su universo, esa ansiedad se derramará en su hijo cuando los padres tienen que dejar todo lo que están haciendo para intervenir en crisis tras crisis tras crisis. Y eso no es bueno para nadie, en especial para sus hijos en el espectro autista. Sí, y sobre todo tú mencionabas el tema de cuando, de hijos, pero que hijos que ya son adultos, como Sí. esto que tú decías, 35, más de 35 años incluso, que le eligen la ropa y todo eso. ¿Qué piensas de esa sobreprotección, incluso en la adultez? Yo encuentro que la sobreprotección es dañina, porque está haciendo al mundo, está haciendo creer a tu hijo en el espectro autista que el mundo es mucho más amenazante de lo que es, sin darle la oportunidad de que vea el mundo con sus propios ojos. Hay muchos adultos en el espectro autista que apenas pueden hacer las compras de la semana en la tienda de la esquina. Bueno, una cosa que yo recomendaría es mandarle a tu hijo una lista de las compras para que tenga algún sentido de responsabilidad, por muy básico que sea, y que sea como una pequeña semilla que crezca para hacer responsabilidades más gradualmente más complejas. Como ir escalando en Sí, términos de sí. complejidad. Y eso lo hará sentirse orgulloso de contribuir al hogar familiar. Tener no sé, Un propósito, eso, sí, eso. Yo creo que todos lo necesitamos, exacto. de alguna manera. Sí. Sebos y no. Hay mucha gente conectada, ¿no? Vilma Pino, Francisca Toro, Sandra Basso. Hola. Lula hace un comentario sobre lo que tú dijiste, el amor incondicional es la base. Sí. Fernando Molina, gracias por enseñarnos. Anacleto Jara hace un comentario acá, una pregunta, ¿no? Dice lo siguiente: ¿se debe curar el espectro autista? ¿Existe algo que curar? Voy a hacer un comentario sobre esto, y que tiene que ver, más que patologizar la diferencia, hay que reconocer la diferencia y aceptarnos como que todos somos diferentes en esta sociedad. Yo diría que el espectro autista no debe ser curado. Sin embargo, si hay personas en el espectro autista que tienen una visión negativa acerca de su condición y eso está lejos de cambiar, yo les permitiré que describan así su condición, sobre si quieren curar o no, sobre si desean curar o no curar su condición, dependerá de ellos. Yo no emitiré juicio, pero personalmente, y según muchas personas en el espectro autista que yo personalmente conozco, no quiero que exista una cura en el espectro autista. Yo repito, que yo personalmente conozco, hay personas que podrían pensar lo contrario y que tienen tanto derecho a ser escuchadas como yo y todas las personas que están en contra de una cura. Sí, y yo me preguntaba, ¿habría que pensarlo en términos de cura o no cura, así como una enfermedad? ¿O es otra la visión que hay que tener? Mira, yo estoy en contra de ver al espectro autista como una enfermedad. Sin embargo, esa es una opinión personal. Claro. Sin embargo, repito, también sin embargo, es una visión que se está incrementando cada vez más admirablemente, con personas en el espectro autista reclamando espacios para expresar qué sienten acerca de su condición y expresando su derecho a que sus experiencias sean escuchadas y validadas. No obstante, si hay personas que tienen una visión negativa respecto al espectro autista y quieren que desaparezca,
por mucho que no esté de acuerdo con ella, yo la escucharía sin interrumpir. Y que eso es convivir con las Sí, diferencias sí. de todas las personas. Sí. Eh, no, interesante ahí que haya aparecido este tema y que yo no quería como dejar pasar algo que yo sé que has trabajado, has investigado, que tiene que ver con la inclusión laboral, ¿cierto? Que es uno dice, en la adultez, la Yo inclusión. defino la inclusión laboral más allá de acceder a un puesto de trabajo y ganar una remuneración, sino como el primer peldaño para un proyecto de vida como adultos autónomos y con derechos. Esa es una definición compartida por muchas organizaciones que intervienen en el espectro autista, que las que yo he trabajado o que yo me he informado, como la Fundación Descúbreme o la Fundación Tacal o la Fundación Contrabajo. Y ahí, ¿cuál ha sido tu impresión en cuando has visto esas experiencias, has investigado Yo, respecto a la situación actual de la yo encuentro que inclusión laboral? un compromiso fuerte hacia la inclusión laboral tiene que ir mucho más allá de incluir a personas en el espectro autista solamente para llenar una cuota, según lo que estipula la nueva ley de inclusión laboral. Que este porcentaje, Sí, ¿cierto? además como que tú tienes que adaptar el ambiente y las instrucciones a la persona en vez de que la persona se adapte al ambiente y las instrucciones. Respecto a eso último, para las personas del espectro autista hacemos un mejor trabajo si nos dan instrucciones concretas, sin ambigüedades. Y respecto al ambiente, no tienen que hacer cambios muy costosos, a lo mejor bloquear las distracciones sensoriales y también poder trasladar el lugar de trabajo lejos de todo el bullicio social, o si en el caso de que un empleado con el espectro autista se siente muy ansioso, poder darle unos minutos para que salga a caminar por el pasillo o al aire libre. Facilitar las Sí, condiciones. sí. ¿Están las empresas preparadas hoy en día para generar ese tipo de prácticas? No. De hecho, la labor de las fundaciones como Fundación Descubre, Fundación Tacal, Fundación Contrabajo es servir como entidades intermediarias entre las personas en el espectro autista y sus familias con las empresas, para que la inclusión laboral sea un proceso en que todas las partes se sientan beneficiadas. Porque si la inclusión laboral tiene como máxima prioridad solamente evitarse una sanción, no tendría mucho sentido, ni para las personas en el espectro autista, ni para las empresas. No tendría sentido. Exacto. Hay, ya será, ¿cuánto tiempo es de la inclusión, desde la inclusión laboral, de la ley de inclusión Un año. laboral? Un año. ¿Cómo, cuál es tu punto de vista respecto a esta? Yo pienso que debería haber una área específica para las personas del espectro autista que no desean identificarse como personas en situación de discapacidad porque su condición no es lo que las discapacita, sino más bien un ambiente que no fue pensado para ella. Y claro, Porque si tú te defines con la palabra discapacidad, la que yo no pienso que sea una mala palabra, es como que tú estás poniendo en primera fila todas tus limitaciones, dejando en segundo plano todas tus capacidades. Y, sin embargo, yo igual respeto a las personas en el espectro autista que no tienen ningún problema en identificarse como personas con discapacidad y hacer todo el papeleo para solicitar un carnet con discapacidad. Yo valoro sus libertades, pero yo y otras personas que deciden no identificarse como personas en situación de discapacidad son también libres de hacerlo y también se debe pensar en ellas y el proceso de inclusión debe tomar eso en cuenta para ser un proceso efectivo.
debo decir que en varias de las opiniones que has dicho, veo una lógica muy coherente de inclusión, Sí, porque yo creo eso muy interesante de destacar respecto a, no es decir hay buenos o malos, es como entender la sí, situación. porque como sociólogo, una, de, una forma del mundo de buenos y malos encuentro muy tóxica, porque cuando tú identificas a alguien como los malos, estás diciendo, no quiero entender a esas personas porque representan todo lo que no representamos. Mm, Y esa mentalidad no ayuda a nadie. sí. ¿Y qué es lo que genera la exclusión Sí, finalmente y las polaridades, sí, cierto? Sí. no me gusta añadir más, no me gusta los grupos que añaden leña al fuego, independiente de qué tipo sean, Mm, porque cierran el debate en vez de abrirlo. mm. Solo se dedican a apuntar con el dedo, cuando Dios nos hizo con dos orejas y una boca por una razón. Para poder decir y escuchar. Sí, Sí. Sí. Maximiliano, bueno, estamos ya en la última parte del programa, se ha pasado muy, muy rápido mientras vos y Nofa anota un último comentario. Bueno, ahí tendremos tiempo para poder, o si quieres ya, como mencionar, invitar, tienes un blog, ¿cierto? sí, mi ¿Cómo se llama? ¿Cómo la gente lo Asper puede? Búho. Busquen Asper en Búho, Facebook Asper Búho. como de búho del el ave. Sí, Ya, todo junto, no separado. Asper Búho, Sí, perfecto. www.asperbuo1090.wordpress.com. WordPress con doble S. Sí, Ya, perfecto, .com. Ahí pueden escuchar, o sea, escuchar, leer muchas de las reflexiones que estás sí. compartiendo acá, bien detalladas. Eh, algo que quieras como mencionar, tal vez ahora último, como a manera de cierre de lo que hemos conversado, Maximiliano. Lo que yo quiero decir a las personas del espectro autista y sus familias que no se inquieten, en el sentido de que no se dejen derrumbar por la ansiedad del día a día y también que no hay nada de malo pedir ayuda cuando las cosas les resultan difíciles. Pedir ayuda no lo hace débiles, muy por el contrario. Independiente de si hay muchas personas que lo único que hacen es apuntar con el dedo y criticar todo lo que hacen y no hacen, no les dé más poder que el que ya tienen. Fíjense las personas que están dispuestas a, a responderles con una sonrisa y un oído comprensivo y hacer su día un poco más feliz de lo que ya es. De todas maneras, que Sí. apuntar hacia allá. ¿Alcanzamos en 2 minutos a responder una Sí. última pregunta? Maximiliano, Francisca Toro pregunta, ¿alguna herramienta o libro que ayude a determinar a una persona con Asperger sus objetivos o qué le gustaría hacer? Respecto del libro, yo no podría recomendar uno porque, pero sí, una recomendación que yo les podría dar es que escuchen a la persona, independiente de lo peculiar que sean sus intereses, contribuyan a formar una atmósfera libre de juicio. Que si yo fuera a recomendar un libro que muchos autores em, hablan sobre el espectro autista, pero no dejan hablar a personas en el espectro autista. Es como una concepción demasiado académica, demasiado teórica Muy y distante de sí, la muy experiencia. distante. Yo quiero que las personas con el espectro autista y su familia sean capaces de sacar sus propias conclusiones,
vía aprender haciendo, vía ensayo y error. No, no dije ensayo y error, porque de los errores aprendemos y crecemos, y esa es una lección muy positiva que puede ayudarle a tu hijo a aprender en su trayectoria hacia una vida más plena y autónoma. De todas maneras, y bueno, mencionar dos preguntas que nos habían hecho llegar o comentarios para que no queden fuera. Yalda Fuentes dice, genial, todas las otras etapas de la vida son importantes en el espectro autista, hablando justamente de la adultez, qué bueno hablar de la adultez. Y Florus Ceballos había hecho una pregunta relacionada justamente al tema de ambientes laborales, como lo que estábamos hablando, como cuáles serían los más adecuados para una persona espectro autista, Asperger. Y ahí tú mencionabas algunas, ¿cierto? Como Sí. respecto a ciertas condiciones básicas Sí. deben estar. Así que muchas gracias ahí por los comentarios. Bueno, ya estamos cerrando el programa, se pasó volando, Maximiliano, y eso para agradecer a toda la gente que participó. No sé cómo te sentiste tú. Me sentí muy bien. Excelente, pues esa es la idea, yo agradecerte tus reflexiones y vamos a estar ahí atentos a tus publicaciones prontamente. Así que gracias a toda la gente que ha estado conectada, pronto va a estar en YouTube este programa y bueno, estaremos con otros temas todas las semanas generando estas conversaciones. Así que cualquier cosa estaremos ahí disponibles, ¿ya? Que estén muy bien y nos vemos más temprano que tarde. Adiós. Chao, chao. Tengan un buen día.